A ver, les voy a mostrar lo que nos queda. Subí esto, entre otras cosas, que es lo que queda del cronograma. La clase de hoy, 3 clases más, consulta y la evaluación. Feriado 22 de noviembre y después los recuperatorios. Y se acaba la materia. Me gustaría dejar más tiempo entre recuperatorio y recuperatorio acá. Lo que pasa es que ya el segundo ya cae afuera del cuatrimestre y a alguna gente eso le trae problemas. Así que no quería estirarlo más. ¿Alguna consulta sobre esto? Profe, gracias por publicarlo porque justamente yo le iba a preguntar Sí, por estas fechas, porque justo el 29 sí. yo no iba a poder estar en la clase o en el recuperatorio, si voy a recuperatorio. ¿Existe posibilidad de última, si llego a ir a recuperatorio, hacerla el 24 Eh, en y las no, 5? no. Vamos a ir viendo cómo voy a ir recopilando todos los comentarios. Vos esforzate en las 5. Sí, no, por supuesto. No, en general no puedo hacer eso. Es mucho esfuerzo para mí armar un recuperatorio, cualquier parcial de estos que tienen tantas preguntas, tantos temas. Así Ajá. que preferiría que todos puedan venir el día que está y si no, bueno, veremos. ¿Y qué pasaría si uno se lleva, por ejemplo, el 4 y el 5? ¿Va muerto? ¿Tiene que hacer los dos? Tiene que hacer los dos, tiene un poquito más de tiempo. Es distinto el parcial. O sea, no son los dos, sino que es un parcial donde se rinde el 4 y el 5. O sea, este día, por ejemplo, el 29 de noviembre, se recuperaría. Hay gente que recupera solo el 4, gente que recupera solo el 5 y hay gente que recupera el 4 y el 5. O sea, son 3 exámenes distintos. Bien, bueno, vamos a tratar de que no se junte. ¿Está Yo bien? justo tengo un parcial presencial el 24. ¿El suyo es presencial o virtual también? No. Hasta acá es todo optativo y yo, según la encuesta que hice, la mayoría prefería hacer las cosas virtuales. Así que esto sigue virtual, que era un poco el contrato que tenía la universidad con los estudiantes, y entonces, si hay uno que a mí me dice no puedo, suficiente. Y la mayoría eligió, salvo algunas personas que pedían si podían hacerse los parciales, aunque sea presenciales. Yo la verdad que no le veo diferencia. O sea, ¿qué puede haber de malo de un parcial? ¿O qué podría haber de diferencia si los rayos que se toman son los mismos entre presencial y... De las clases, la mayoría prefirió que sean... La mayoría no. El 100% quiso que sean, que siga virtual hasta el fin del cuatrimestre. Así que, bueno, resumiendo, va a seguir siendo virtual. Los finales van a ser presenciales en diciembre. Y ahí tampoco tenemos elección. O sea, es algo que decide la universidad. Empezar con la presencialidad en exámenes finales de diciembre. Hay muchas materias que no han tomado finales o bien atrasado con eso. O sea que eso tampoco es algo que yo puedo elegir. Hasta esto de los recuperatorios, podría, si pido un permiso especial, que me den porque somos una sola comisión. En otras directamente no se puede, en otras materias más masivas o con más gente. No sé si eso contesta. Sí, totalmente. O sea que sobre las fechas iremos viendo. En principio, por eso las doy, trato de dar con anterioridad, para que la gente no me diga a último momento, no puedo el 29, puse a buscarla, apareció la fecha y vos me dijiste enseguida, o sea que te tendré en cuenta. Y el resto Sí, eso solo en el caso si yo no llegara a aprobar la obvio, evaluación 5. claro. Sí, obviamente que voy a hacer todo el esfuerzo para aprobarla. Ujú. Bien. ¿Algún otro comentario?
todas mis dudas aclaradas. ¿Cómo? Están aclaradas todas mis dudas, gracias. Ah, ok. Jessica, Mónica, ¿alguna pregunta sobre el parcial? Justo dejé de compartir el cronograma. Buenas tardes, profe, compañeras. No, por mi parte está todo bien. ¿Algún comentario? Entiendo que me Sí. está diciendo que los finales sí serían presenciales. Sí, no, y como decía, Perfecto. claro, no es algo que puedo elegir yo ahí. O sea, Bien. si uno no, por ejemplo, yo no voy a tomar presencial, tengo que decir por qué, presentar. Yo quería tener por tomar presencial, no tengo ningún problema. Tengo las 2 vacunas, que si yo no tengo ningún grupo de riesgo, no estoy en ningún grupo de riesgo, pero ponele que diga, no, no, prefiero no, entonces tenés que presentar un montón de cosas para justificar que no vas a tomar presencial. O sea que es todo lo contrario. Bien, Se perfecto. va a Entonces por exigir, ahí, sí, sí, más sobre la fecha, podríamos hablar un poquito de cómo será el examen. claro, No sé si hay alguna condición en particular. El examen final, digo, pero bueno, sí. todavía nos queda Sí, el sí, parcial. tendremos una clase de consulta que podría ser, no sé, virtual y alguna presencial, porque eso creo que se puede en nuestro caso. Podríamos hacer Ajá. una y una, ponerle, y ahí sí, ahí comentaremos cómo lo tomaremos. No pensaba tomarlo como los venía tomando cuando eran presenciales. O sea, pensaba mezclar un poco, porque la materia no se da igual. Entonces, hacer Claro, claro, más entiendo eso. una mezcla de como lo venía tomando los finales virtuales. Por ejemplo, ahora en octubre hubo fecha, se presentó bastante gente. Notablemente le iba bien, le iba mejor a la gente que en esta versión virtual. No sé bien por qué, pero el porcentaje de aprobación era mucho mayor. No sé a qué se debe, la verdad. Si es a que yo los ayudo y entonces se destraban, o no Podría ser sé. también el hecho de tener las clases grabadas. Uno las puede volver a ver. Y por lo menos a mí las clases grabadas me sirven muchísimo. Mm, Yo las vuelvo a ver y no sé, tomo apuntes, notas de cuestiones que por ahí uno en la presencialidad capaz que se le pasan. claro. Pero digo, puede llegar a Sí, ser por eso. sí, yo al Después sí final en tenía, general me quedo charlando con gente y muchos agradecen eso, sí. claro, sí, sí, sí. Después, bueno, tenía una cuestión particular, todavía no me pude hacer de la constancia de examen. Envié un mail a Bedelía, pero no me lo contestan, así que no sé si tendré Pará, que ¿de ir para allá. qué consulta? ¿El examen de la evaluación De esta? la constancia, ¿no? Claro. Constancia de Me examen. parece que no tenés que hacer ningún trámite. Vos metete en la UNCS activa Sí, y debe haber, así como yo tengo un montón de instructivos sobre cómo hacer cosas siendo un docente, yo no tengo idea cómo será, pero en tu caso seguro que en la UNCS activa tenés un instructivo sobre cómo buscar esos certificados. Es algo que no necesitas permiso de nadie para hacer. Y si no, contactate, por ejemplo, con otro chico que me pidió, que ya me había pedido antes y nunca tuvo ningún problema, que se llama Sebastián ajá. Coria, que es alumno de acá, así que vas a poder Ah, encontrarlo perfecto, entonces por ahora el Telegram, si están en el Telegram le pregunto a él a ver claro. cómo hizo. Listo. Perfecto, profe, gracias. Pobre Sebastián, no le pedí permiso para dar No, su nombre ni su ayuda, pero supongo que no tendrá problema. no, espero que no, igual simplemente le pregunto ahora en un ratito, digamos, si me puede ayudar. Gracias, profe. No, por favor. Jessica, no sé si dijiste algo, No, profe, yo no tengo ninguna duda, gracias. algo del parcial, algún comentario. Me volví loca con el que había que aplicar Gauss, pero bueno, en ese momento no me salió. Ah, después te salió. Sí, porque después lo charlé con un par de compañeras y bueno, Mm, nada, ahí me dieron como la pauta de cómo había que pensarlo. ujú. Bien, bien. Bueno, Mm. si Yo no creo hay que... duda, ¿sí? hola, profe.
Sí. Ah, Eh, Iris, ¿qué no, tal? ¿Qué tal? sí, No, bien. no. No, recién me pude conectar. No, de que me pareció que, o sea, con 3 puntos primero como que me había asustado porque digo, o sea, eran pocos puntos, siempre son 4, Ah, pero me pareció que estuvo mejor el tiempo, va, ajá. em, Sí, por lo menos me porque, alcanzó. O sea, claro. nunca me alcanza para revisarlo y Mm, todo eso y volver a mirarlo, pero, o sea, creo que dentro de todo me dio tiempo como, porque en la evaluación pasada me había pasado que me faltó tiempo. claro. Sí, es que a Había un veces uno ejercicio no que, considera, yo no considero o no me doy cuenta de que hay cuentas que si uno se equivoca, te lleva más tiempo, o que hay cuentas que yo pienso que se pueden simplificar y ustedes la encaran por otro lado, entonces les lleva más tiempo. sí, Son cosas sí, a mí me difíciles. pasa que Entonces yo lo que tengo hice fue problemas. en vez de poner 4 ejercicios, hacer 3, efectivamente. Ujú. O sea, Sí, me mezclé. pareció, o sea, re bien, porque aparte entró todo, creo que era todo lo que vimos en las clases, porque estoy participando en todas las clases Mm, y fueron todos los temas. ujú, eh, Van, siempre son igual todos los temas, pero me pareció que el tiempo estuvo mejor. No ajá. sé si fue que dio más tiempo, pero No, no, no era al mismo tiempo. al mismo tiempo. Ah, Sí. porque sí, no, me pareció que, o no sé si me alcanzó más el tiempo a mí, Mm, pero sí, me pareció o sea, nunca me sobra el tiempo como para volver a revisarlo mm, y volver a pensarlo, pero sí me alcanzó bien para hacer todos los ejercicios. bien, buenísimo, mejor. Bien, entonces si no hay más comentarios, arranco con la clase de hoy, que empezamos con la práctica 5. No, Que simplemente sí, preguntarle que claro, si llega a tener los ejercicios resueltos, si los puede mandar al grupo de Telegram, ¿resueltos de qué? buenísimo. Los del examen, Ah, bien, sí los llega a eh, tener, si no, no hay problema. está bien. No, no los tengo resueltos. No hay problema, profe. Gracias igual. Eh, podría ver si hay Yo se lo ah, paso si quiere, profe. Los que hice ahí con las correcciones, ¿sí? No. bueno, bueno. Yo te lo paso, Moni. No, no, está bien. Dale, Si vos le haces correcciones, yo lo subo, se lo subo a todos, como quieras vos, obviamente. claro, así como hizo Bueno, la vez pasada, que también era de una compañera, de una alumna que Sí, sí, lo que pasa es que no recuerdo quién fue. no había nadie que lo tenía todo bien, 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 bien completo. Esta vez, como en ese caso. Ah, perfecto. Listo, profe. Gracias. Bien, entonces, bueno, esto de la práctica 5 lo lo que encara específicamente son superficies. Resumiendo, sería geodésicas y curvatura de superficies. Superficies. Que de alguna manera junta todo lo que hemos visto hasta ahora casi. Salvo tal vez algunas especificidades del teorema de Stokes o Gauss, el resto creo que entra todo. Y bueno, primero voy a hablar de algunas cositas técnicas, que es lo que se llama la primera forma fundamental. Muchas de estas cosas están más desarrolladas en la teórica, pero yo acá por lo menos las voy a definir, que por ahí le llamamos así, primera FF, para no escribir tanto, que es, dada una parametrización
phi de B, un dominio en R2 que va a R3 de una superficie S, phi regular, en general es regular, bueno, de vuelta, en los puntos en los que sea regular, esto que sigue va a valer, coma, la matriz de la primera forma fundamental es una que va con un número romano y su phi en V, o sea, esta phi depende de dos variables que son V, genéricas, y es una matriz de 2 por 2, que acá va phi sub U, todo va evaluado en V, acá va producto interno, phi sub U también evaluado en V, phi sub V contra el phi sub U, no sé si me entra acá, me parece que no, bueno, acá va phi sub U contra phi sub V, todo va evaluado en V, en V, en V, en V, que ya lo puse acá y ya acá me lo olvidé, y acá va phi B contra phi B. Y eso termina la matriz de 2 por 2. Esto es una función de V, esta es una función de V, esta es una función de V, esta es una función de V. O sea, es una matriz de 2 por 2. El determinante, o sea, de I sub phi de V, que sería este por este, menos este por este, es distinto de 0 si phi regular en V. Esto está probado en la teórica. Entonces, lo de pedir que es regular es importante porque, bueno, entonces, y esto a su vez es equivalente a que la primera forma fundamental en phi de V, fíjense, phi de V es un puntito de la superficie, es inversible, como matriz. Lo de la diferencia entre matriz de la forma fundamental y forma fundamental es que en principio la forma fundamental es una transformación lineal, que yo no voy a ahondar acá qué propiedades tiene, pero en el apunte, que yo adjunté un apunte teórico, que es parte de ese librito electrónico que escribimos con Gabriela Rotonda, adaptado a nuestra materia, ahí está todos estos detalles están desarrollados. Entonces, sabemos que esta va a ser en general siempre inversible. Y además, como esto es phi U, phi B, y esto es phi B, phi U, esto es real positivo, esto es real positivo, pero como estos dos son iguales, porque el producto interno es conmutativo, la matriz es simétrica. Además, como phi U, phi B es igual a phi B, phi U, la matriz 1 phi de V es simétrica. Esto quería decir que es igual a su traspuesta. O sea, I sub phi de V traspuesta, eso T de traspuesta, es lo mismo que ella. Ejemplo, vayamos un ejemplo. Bueno, voy a agarrar uno que no esté en la práctica, me parece que el parabólico no está en la práctica. Así que ese nos viene bien. Hallar
una parametrización del paraboloide definido por z, el clásico, definido por z igual a x cuadrado más y cuadrado, y calcular su forma fundamental. En realidad la matriz es su forma fundamental. Entonces, yo voy a elegir una parametrización de las infinitas que uno podría elegir. Y yo voy a elegir en principio la que usa las variables x, y, ¿no? Entonces, porque acá dice hallar una parametrización, yo elijo una. Entonces, tomamos la parametrización. Si voy a usar las variables x, y, ¿cuál sería la phi, digamos? X Ujú, y x cuadrado más y cuadrado. muy bien. Entonces, por los productos internos acá, está U es X, B es Y, y entonces yo tengo que calcular phi X, que me da 1, 0, 2X, phi Y, que me da 0, 1, 2Y, y con esto ya está, ya podría. Entonces en este caso, la matriz esta, en phi de XY, acá fíjense que en lo que vamos a hacer por ahora, importa más la fórmula que el dominio. Porque son como propiedades, esto de las geodésicas, que todavía no dijimos qué cosa eran, y de la curvatura que uno se podría imaginar, son cosas como generales que no necesitan dominios de las variables x, y. Entonces nosotros sabíamos, por ejemplo, que esta parametrización era siempre regular. ¿Por qué? Porque cuando uno hacía phi x por phi y, siempre que uno agarraba una en cartesianas y ponía así x, y, después acá la fórmula que daba lo que dé el gráfico de la función esta, acá cuando uno hacía phi x por phi y, en la tercera coordenada siempre había 1, y entonces eso siempre era distinto de 0. Eso era ser regular, ¿no? Les recuerdo. Cuando yo acá le pedía que sea regular, esto quería decir que phi sub u por phi sub b en v era distinto del 0, 0, 0. O lo que es lo mismo, la norma era distinta de 0. Eso era que sea regular. Que dicho de otra manera más geométrica es que en el puntito ese, con la parametrización, yo puedo calcular el plano tangente. Eso es una cosa un poco más geométrica. Entonces, volviendo acá nuestro v es x, y entonces tengo que hacer phi x por phi x. Entonces, esto da 1 por 1, 1 cuadrado, 0 por 0, 0 cuadrado, y acá 4x cuadrado. Después va este por este, ¿no? Porque esto es phi x por phi x. Fíjense que yo ya no le pongo de xy, porque si no, porque sé que va a xy, hago una especie de abuso de notación, pero esto depende de xy, o puede depender de xy. Entonces esto es phi x con phi x. Y acá va phi por phi, phi x por phi. Entonces 1 por 0, 0. 0 por 1, 0. Esto por esto, 4xy. O sea que me queda 4xy. Esto es phi x por phi. Me frenan en cualquier momento, si hace falta. Terminó nuestra primera fila. La segunda fila es phi por phi x. Obviamente da lo mismo, 4xy. Entonces, dijimos phi por phi x, que en algunos lados aparece, para no escribir esto, coma, no sé qué, aparece con un puntito directamente. Y en muchos libros también se escribe así. O sea, el producto interno es con un puntito. Vector, puntito, vector. Y por último, esta contra sí mismo, ¿no? Que va a ser, bueno, 0 cuadrado más 1 cuadrado más 4y cuadrado. Que es phi contra phi. Y entonces nos terminó quedando
Hacemos las cuentas y nos quedó 1 más 4x cuadrado, 4xy, 4xy, 1 más 4y cuadrado. O sea que esa es, para esta parametrización, esta es la primera forma fundamental en el punto phi de xy, que es un punto de la superficie. Por ahora, o sea, diciendo rápidamente, esta matriz lo que hace es relaciona lo que sería el producto interno en R2, phi va de R2 a R3. Entonces relaciona el producto interno que va de los vectores en R2 con el producto de los vectores en R3. Eso es, y que creo que hay un comentario en el apunte teórico, y por eso se llama forma fundamental. Nosotros en esta cursada le vamos a hacer una cosa más práctica, lo vamos a explotar más prácticamente a esto. O sea, nos va a servir para calcular ciertas cosas que todavía no aparecen. Bien. Entonces tenemos la forma fundamental. Una cosa que yo quería que quede claro es qué pasa si usamos otra de la misma superficie. Entonces, ¿qué pasa si para z igual x cuadrado más y cuadrado usamos otra parametrización? ¿No? ¿Cuál sería esa? ¿Cuál parametrización es la que en general usábamos para el paraboloide si no era usar las cartesianas? Cilíndrica. Cilíndricas, exactamente. O sea, sería phi de ¿qué variables? R quita. Muy bien, R tita, pensando en cilíndricas, primera definición de la coordenada que va acá, primera coordenada. R coseno cuadrado. Sí, R coseno de tita. R coseno de tita, R seno de R seno de tita, y el último, Y el último sería R R. cuadrado, ¿no? R cuadrado, ¿no? Porque es Ah, este al cuadrado más este al cuadrado, me queda R cuadrado coseno cuadrado más R cuadrado seno cuadrado, saco factor como R cuadrado por coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1, R cuadrado. Entonces, esta es una posible parametrización, y vamos a ver qué da I sub phi de R tita. Y como ven, ni las variables son otra cosa, va a dar distinto esto. O sea, esto va a dar distinto. O sea, es algo que depende de la phi. De hecho, esta phi, acuérdense que, por ejemplo, cuando R vale 0, no es regular, ¿no? Porque cuando R vale 0, cualquier tita da lo mismo, y entonces esta phi no es regular en un punto, y esta sí. Esta es regular en todos lados, como comenté antes, por el hecho de que este por este siempre tiene 1 en la tercera coordenada. Este, producto vectorial siempre tiene 1 en la tercera coordenada. Entonces, vamos a hacer las cuentas. Entonces acá, bueno, antes de eso deberíamos haber calculado, pongo acá cálculos auxiliares, phi r, que era mi primera variable, me queda 1 acá, 2r, y el resto igual. O sea que queda coseno de tita, seno de tita, 2r. Después phi tita, me va a quedar menos r seno de tita, estoy derivando respecto de tita, r coseno de tita, derivado respecto de tita, 0. Y entonces acá va a ir phi r por phi r. Entonces phi r por phi r es este al cuadrado más este al cuadrado, que da 1, más este al cuadrado, esta es una r, que es 4r cuadrado. Entonces me va a quedar 1 más 4r cuadrado. ¿No? ¿Qué es esto? Phi r por phi r. ¿Por qué apareció el 1? Porque es este al cuadrado más este al cuadrado. Después hacemos este por este. Bueno, este cuando se encuentra con el 0 muere, y me queda menos r seno de tita por coseno de tita, más r coseno de tita por seno de tita, y eso se cancela. Más 7 queda 0, ¿cuánto da phi r por phi tita? 0, ¿no? 0. 0. Muy bien. Phi r por phi tita no siempre da 0, pero en este caso
da 0. Y eso facilita mucho las cuentas. Así que si uno sabe esto, por ejemplo, fíjense, la otra parametrización nos daba esta forma fundamental, que no daba 0 acá. Y tampoco daba una de las variables al cuadrado acá, como acá se daba 1 más 4x al cuadrado. Ah, sí, daba una de las variables, pero claro, no la misma variable. R es raíz de x cuadrado más y cuadrado, y acá apareció x cuadrado. O sea, no es una traducción directa. Bueno, la última. Fitita por fitita, es esto por esto. Entonces queda, esto al cuadrado es r cuadrado seno cuadrado. ¿No? Lo anoto acá. R cuadrado seno cuadrado de tita. Más r cuadrado coseno cuadrado de tita. Terminó la matriz. Y esto es r cuadrado, ¿no? O sea, que nuestra primera forma fundamental, en este caso, es la matriz es 1 más 4r cuadrado, 0, 0, r cuadrado. Nada que ver. Por ejemplo, ¿qué les llama la atención entre esta y esta? Por ejemplo, bueno, ya dijimos, tiene 2 ceros acá. Pero hay otra cosa que llama la atención. La variable A1 tendría la misma estructura, solamente que cambia. Está bien, esta tiene la misma estructura que esta. Otra cosa que hay de diferente entre esta y esta. Que hay dos variables ahí. Exactamente, acá hay dos variables y acá hay una sola. O sea, el tita desapareció de acá. No tiene ningún rol en la primera forma fundamental. O sea que bien distintas son. Y de hecho hoy probablemente sigamos viendo este estilo de cosas. Bien. O sea, hasta ahora esto es muy mecánico. Tengo que calcular una parametrización, hacer phi-r, phi-tita, o phi-u, phi-b, hacer los productos internos, multiplicar, armar la matriz. El ejercicio 1 es así. Es más, no le dicen a ustedes qué parametrización usar ni nada. Pero claramente esto depende de la parametrización. Bien. Bueno, entonces ahora quería hablar de algo que nos va a aparecer de ahora en más, bastante seguido. Y nos va a aparecer esencialmente porque son superficies que hemos estado tratando sin tratarlas de ese modo, y porque, claro, son superficies más sencillas de manejar. Las cuentas que se nos vienen son bastante más largas y difíciles de las que hemos venido haciendo, entonces ya no puedo elegir cualquier superficie para largarlos a hacer esas cuentas tremendas. Entonces, voy a hablar un poquito de las que se llaman, que ustedes en algún momento se las habrán cruzado, y si no, acá estarán, superficies de revolución. Estas a veces se ven inclusive en algunos cursos de análisis de uno, o sea, de cálculo 1, no de varias variables. Porque estas cosas aparecen cuando uno normalmente está calculando integrales, por ejemplo, y las integrales comunes, estoy buscando hoja de apunte, acá. Las integrales de una variable, uno tiene una función acá, positiva en general, y la rota alrededor, o sea, le agrega un eje y la rota alrededor del eje X, ¿no? Y sabiendo integrar en una sola variable, uno puede calcular el área de esta superficie de revolución. Entonces, es algo que tal vez ya han visto cuando habían aprendido integrales, y tal vez no, porque claro, es meterse en 3 dimensiones sabiendo integrar en una. Pero hay una fórmula justamente que se puede probar bastante sencillamente, de calcular el área de una superficie sabiendo integrar en una sola variable. Entonces,
¿Qué son para nosotros? Bueno, es cualquier superficie que se consiga de esa manera. O sea, en principio es un eje, que podría ser una recta, ¿no? Nosotros vamos a ser menos ambiciosos. Una curva, también después vamos a ver que no vamos a tomar cualquier curva. Y, bueno, podemos hacerla así, un poquito así, para que se note. Y después estamos en R3, o sea que esto podría estar sucediendo en R3. Y la hacemos rotar sobre ese eje o recta. Y eso obviamente da una superficie. Y acá se copia. Bueno, esto elegí una curva complicada. Pero uno consigue, rotando todos los puntitos que están acá. ¿Cómo los roto? Y bueno, tengo que conservar esta distancia siempre igual, ¿no? Eso es rotar. Agarro, por ejemplo, este es mi eje, y tengo un puntito acá, ¿no? Vamos a hacerlo más sencillo. Este es mi eje y tengo un puntito acá, donde está el rojito este. Entonces, y eso es parte de la curva, que en general es una curva plana, o sea, está en un plano, esta curva. Y yo lo voy a hacer rotar alrededor de esto. Entonces, este puntito rojo tiene una distancia de ese eje, que tiene una distancia perpendicular, y ¿cómo describe la superficie? Bueno, a este lo que le toca hacer es rotar así, siempre perpendicular acá, rotar, rotar, y el rastro que va dejando es la curvita esta a la que estoy haciendo referencia. O sea, este es el puntito de la curva que uno va a rotar, y esta es la circunferencia que va escribiendo, y que después pasa por atrás y termina de vuelta acá. Y este es el segmentito que yo decía que es perpendicular al eje de rotación. Y entonces uno tiene esto y lo gira así. Y tiene su recorrido. O sea que esta distancia es siempre la misma y eso es básico de la rotación. ¿Alguna consulta? Entonces,